Lucena es un jugador contemporáneo de esa época, como yo les mencionaba al inicio, ya lo que tiene que ver con siglo XVI y parte del XVII. Entonces son jugadores muy viejos, ¿ah? Son jugadores que ya tienen muchos siglos, ¿ah? No es un jugador de la escuela soviética, no mucho menos, estamos hablando de muchos siglos atrás, entonces para que ustedes más o menos entiendan. Ahora, este jugador Lucena, que es un jugador de origen español, ¿cierto? No es casualidad, porque Ruiz López también es español, ahí nos damos cuenta que hay una relación directa con este tipo de jugadores. Esta posición de Lucena es súper determinante porque logra la victoria, ¿ah? Y eso es determinante. Ahora, en esta posición nosotros ya sabemos, como ya estudiamos la posición de Filior, nosotros sabemos de antemano que en esta posición, si las negras le toca mover, obviamente las negras tienen que aplicar Filior. Inmediatamente aplicando Filior, la partida es tablas. El rey se corta en la sexta fila y toda la explicación que hicimos del ejemplo anterior. Así de simple. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se puede llegar a Filior porque no están dadas las condiciones para que la posición del tablero, ¿cierto? Lleguemos a Filior. Hay otras veces, como en este caso puntual, este ejercicio que estamos visualizando, que intencionalmente estamos jugando mal, ¿cierto? Para que, en el caso puntual, que un aficionado no sepa el final, es muy probable que al no saber el final termine jugando cualquier maniobra que no sea la correcta. Un ejemplo, si hace torre 1 directo ahora, confundiendo un poquito Philidor, porque acuérdense que el ajedrez no es conmutativo, entonces no es lo mismo hacer un movimiento que después otro movimiento, ahora le hacen este movimiento bueno, que es rey E6. ¿Cuál es el problemita ahora? Que si ahora el rey negro quisiera como volver a Philidor, tratando de como ir al pasado, nos damos cuenta que si yo juego rey E5, que sería obviamente muy mala, la torre simplemente se mantiene en la sexta fila y vuelve a aplicar Philidor. Aquí tenemos una sumatoria de errores para que intencionalmente para que visualicemos qué es lo que podría pasar si es que alguien jugara erróneamente este final. Lo que sí está claro que a torre de 6 la movida correcta es de 6. Y si hay algo que ya aprendimos con Philidor es que nunca vamos a ver el peón y el rey en la sexta fila, porque cuando pase eso, la torre de nosotros va a estar por abajo dando jaques. Y acá nosotros podemos visualizar que la torre no está por abajo, sino por al lado. ¿Ah? Y eso indica inmediatamente que la posición se pierde. ¿Qué es lo que pasa? Que Philidor se transforma en Lucena. Un ejemplo, si hago torre a 1, me dan simplemente jaque mate. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que se tiene que ir con el rey. Jaque se va y ahora rey de 7. ¿Cómo se gana la posición de Lucena, que es una posición clásica? Generalmente lo que es Lucena tiene que el rey llegar a octava fila, el peón llegar a séptima fila, la torre colocarla en la cuarta fila para hacer el famoso puente de Lucena. Esos son los principios básicos para hacer Lucena. Es determinante que se lo aprendan de memoria. Acuérdense que esto es un final teórico conocido como diría Boresky. Significa que aquí no hay que calcular absolutamente nada. Si yo me siento acá, me pongo las manos en la cabeza y hago toda una pantomima que voy a calcular, uno dice, oye, ¿qué estoy calculando? Si aquí no hay que calcular nada, pues esto aplicar un método totalmente archiconocido y o te lo sabes o no te lo sabes, que es distinto. Pero cálculo no hay que hacer. ¿Ya? Vamos a ver finalmente la misma posición para que nos demos cuenta. En la partida, un ejemplo, torre a 1 y ahora rey a 6. ¿Cuál es la diferencia? Acabamos de ver torre a 6. Que si ahora me da jaque por atrás, que sería Philidor obviamente si el peón estuviera en sexta fila, pero como el peón no está en sexta fila, obviamente me permite la casilla delante del peón. Amenazó ganar, ¿cómo? Dando jaque en H8, torre por 8, rey C7, D6, D7 y D8. Ganando de forma directa. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Prácticamente, si hago rey E8, un ejemplo, jaque se va y nuevamente aplico Lucena. Este Lucena es simplemente llegar el rey a la octava fila, peón en séptima fila, torre en cuarta fila para aplicar el famoso puente de Lucena. Vuelvo nuevamente. Acá, jaque, rey de 6, rey C8, jaque, lo alejo y ahora acá a D7. Fíjense lo que va a pasar con el rey, que es importante. Le toca el peón y el peón avanza. Acá. Entonces ahora rey de 8 toca el peón y avanza. Y acá hay un ejemplo súper clásico dentro de lo que es la posición de Lucena. La torre le corta una columna, que en este caso es la columna E, y el rey le corta la columna C. Si el rey que está en D8 obviamente no escapa a la columna C o a la columna E, es imposible que pueda avanzar el peón. Así de simple. Esta posición en primera instancia parece como complicada para las blancas en el sentido que no puedo sacar el rey. ¿Qué es lo que viene ahora? La última etapa de la posición de Lucena, que tiene que ver con la famoso puente de Lucena, que es colocar la torre en la cuarta fila. ¿Eso qué quiere decir?
que ahora simplemente a torre 2 hago torre B4. Y este jaque es súper importante. Si se va ahora a C6, simplemente rey C8 y a la siguiente corono, ganando inmediatamente. Si hago rey A6, ahora, ¿por qué es importante el jaque? Porque la torre en el fondo saca al rey de la regla del cuadrado, o sea, aleja al rey de la coronación del peón. ¿Qué quiere decir? Que ahora saco mi rey, amenazo coronar, jaque, amenazo coronar, amenazo torre B8 y D8 y coronar, amenazo coronar, no tiene torre C8, fíjense qué importante, y ahora finalmente el famoso puente de Lucena. Estos dos finales que acabamos de ver, Filio y Lucena, son los finales más básicos que existen y son determinantes, son fundamentales. ¿Por qué? Porque si tú quieres mejorar ajedrecísticamente, es imposible que no lo puedas manejar, lo tienes que manejar a la perfección.